Vale, asociados, asociadas, muy buenas tardes. Nuevamente me place muchísimo estar con ustedes en este espacio. Eh, Creo que ya me conocen bastante, ya saben cuáles son los temas que normalmente desarrollamos y tratamos en estos espacios. Sean bienvenidos, bienvenidas. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, donde vamos a hacer un panorama inicial. Y ahorita le decía a Paola que uno en su economía nota la subida de precios y lo que está pasando, pero no se da cuenta a veces de qué depende todo este tipo de situaciones. El manejo de nuestra economía, siempre lo he dicho, es un asunto de responsabilidad nuestra, pero el tema de nuestra economía no depende únicamente de nosotros. Es decir, hay agentes internos y agentes externos que están involucrados en el desarrollo de nuestra economía. Y es importante saber principalmente los agentes externos, principalmente saber qué es lo que está pasando. Colombia como país está en unos procesos de cambio muy fuertes. Uno de ellos fue el cambio de gobierno, el cambio de política como tal, ustedes bien lo saben. Pasar de una tradición de gobierno de derecha y de centro a pasar a un gobierno de izquierda, eso requiere de unas transiciones bastante fuertes en el tiempo. Eh, y le depara a Colombia algunos cambios fundamentales en su tema de políticas. Y recuerden que una de las grandes políticas que es mucho más importante a nivel de país es la política monetaria. Y la política monetaria define aún el bienestar económico de los colombianos. Entonces, yo les voy a dar primero un panorama completo de qué está pasando ahorita, qué es lo que está sucediendo. Les voy a mostrar unos indicadores económicos, les puedo dar unos pronósticos de qué cosas pueden llegar a suceder y después les voy a dar unas recomendaciones importantes. Les voy a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer en nuestra economía o qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer. Porque es que hay cosas que la gente está haciendo hoy en día y que realmente no se deberían estar haciendo. Y hay que empezar a tomar medidas para evitar de pronto situaciones que no obedecen a la crisis económica mundial que se está viviendo. Por ejemplo, ustedes vieron cuando sucedió el tema del COVID y cuando se anunció el COVID en Colombia, la gente salió desesperada a comprar papel higiénico. ¿Por qué? No lo sé. Pero la gente salió desesperada, no sé si ustedes lo recuerdan. La gente salió desesperada a comprar papel higiénico y eso eran cantidades y cantidades de personas llevando rollos y rollos y yo decía, pero venga, ¿y esto qué es? O sea, ¿por qué la gente está haciendo este tipo de cosas? Ellos en su mente tenían unas justificaciones, válidas o no, pero tenían unas justificaciones, por eso lo estaban haciendo. Entonces nosotros en nuestro actuar de pronto tenemos también unas justificaciones a lo que estamos haciendo, pero hay que revisar de verdad si lo que estamos haciendo está bien hecho o no está bien hecho. Y todo a la luz de lo que está pasando a nivel global. Porque si nosotros como colombianos tenemos el impacto de lo que sucede en el país, les quiero decir una cosa, Colombia sufre el impacto de lo que sucede a nivel mundial. Entonces, es más importante a veces lo que ocurre a nivel mundial que lo que ocurre solamente en Colombia. Y lo que ocurre a nivel mundial son muchas cosas porque este mundo no ha parado, como dice por ahí una canción, el mundo no para de dar vueltas. Entonces, en todas esas vueltas, desafortunadamente las vueltas no están buenas, las vueltas están malas. Es decir, se están haciendo cosas muy complicadas en muy poco tiempo y todo esto va a llevar a unas consecuencias económicas bastante complejas para mucha gente a nivel mundial, que de hecho ya se está presentando. Entonces, voy a compartirles pantalla para que podamos ver, ustedes me confirman si, no, yo estoy compartiendo esto que es, esto es una cosa de Zoom, perdón, esto es lo que yo les iba a compartir. Ya, ahí sí ya pueden ver lo que estoy presentando, sí. Sí, Wilson, se ve perfecto. Vale, me veo perfecto. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Ok. Bueno, muy bien. La presentación también está perfecta. Vale, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué está pasando entonces con la economía?
para nosotros desarrollar un plan financiero 2022. ¿Qué está sucediendo en la economía actual? ¿Qué hacer y qué no hacer? Le recuerdo, mi nombre es Wilson Valencia, soy consultor financiero. Llevo varios años en todo este tipo de temas, principalmente pues en temas que tienen que ver con el manejo de los recursos económicos y desarrollo de nuestras economías. Y lógicamente buscando alternativas que nos permitan mejorar nuestras condiciones económicas y, ¿por qué no, lograr estabilizarnos de tal forma de que podamos vivir en el futuro sin la necesidad del ingreso laboral? Y eso es algo que podemos hacer sin ningún problema. Vendrá algún ciclo que más adelante podemos montar sobre todo esto, de hecho ya está, y los invito próximamente para todo este tipo de cosas que ustedes lo van a poder lograr, estoy muy seguro. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día en la economía? ¿Qué es lo que sucede hoy en día? ¿Y qué es lo que nos espera? ¿Y qué podemos hacer nosotros y qué no hacer? Que es como lo principal en todo este sentido y en todo este caso. Bueno, aquí está mi hoja de vida, ustedes ya la conocen prácticamente, entonces no me voy a quedar mucho tiempito en eso. Hago un disclaimer de esta presentación. Ustedes bien saben, esto tiene un proceso, es un proceso formativo, un proceso de educación, principalmente. Esto no es una asesoría como tal. No salgan a tomar medidas producto de todo esto o a tomar decisiones producto de lo que vamos a ver acá. Esto es un proceso educativo. Ya para tomar decisiones es mejor que ustedes los revisen y los analicen porque cada caso es muy, muy particular. Entonces, véanlo como algo que ustedes pueden encontrar como valioso, pero que de allí tomar decisiones, piénsenlo primero y hagan análisis individuales para poder tomar decisiones. Entonces, salvado esta situación, les quiero contar algo. Todo el mundo está desesperado hoy en día. Ustedes pueden buscar estos videos en YouTube, en los canales de YouTube, los pueden buscar. Todo el mundo está hablando de crisis, todo el mundo está hablando ya del tema de recesión, todo el mundo está hablando de situaciones críticas, complicadas, el S&P 500 caído como no sucedía desde hace 52 años, ni siquiera la caída que tuvo fuerte con el tema de la burbuja inmobiliaria en el 2008 había sucedido tan fuerte como ahorita. Entonces, ustedes ven como JP Morgan también está hablando de recesión económica, todo el mundo está hablando de recesión económica, el Fondo Monetario Internacional dice que la recesión en Estados Unidos es inevitable. ¿Y por qué les hablo inicialmente de Estados Unidos? Vuelvo y les digo, porque lo que suceda en nuestro principal socio comercial nos afecta. Y lo que le suceda a la potencia, a la primera potencia mundial, nos afecta absolutamente a todos. Y más nosotros que somos tan dependientes de una sociedad como lo que es Estados Unidos y de una economía como lo que es la economía estadounidense. Entonces, si tenemos ese tipo de cosas, podemos decir que hay que mirar qué está pasando allá para saber qué está pasando acá y saber qué es lo que yo debería y qué es lo que yo no debería hacer en este tiempo. Entonces, yo no puedo estar mirando solamente lo que pasa en el país. Tengo que mirar primero qué le pasa a nuestra principal potencia y eso cómo nos está afectando actualmente. Entonces, todo el mundo habla de problemas en la economía, el mismo Mark Zuckerberg habla de todo esto, el mismo Bill Gates habla de todo esto, Goldman Sachs también. Es decir, todo el mundo está diciendo, el mismo Ray Dalio, que es un referente para el tema de inversiones, que muchos nos volteamos a mirar hacia allá a ver este hombre que está invirtiendo. Vemos BlackRock, que es el principal fondo de inversiones del mundo, que están haciendo, y hoy en día todo el mundo está prácticamente hablando de qué está pasando con el tema de la situación económica en Estados Unidos y lo que le espera a la economía estadounidense. Entonces entro a contarles un poquitico de qué es lo que está pasando en este tema. Entonces, la recesión en Estados Unidos es prácticamente un hecho. O sea, los analistas financieros y los asesores financieros siempre hacemos unas proyecciones. Acuérdense que el éxito de todo proceso económico está en la anticipación. O sea, el poder de la anticipación es uno de los grandes poderes que existen hoy en día. El anticiparnos a lo que va a suceder. Si usted pudiera ver qué puede suceder en 6 meses,
yo estoy absolutamente convencido de que usted haría cosas hoy para que eso que va a suceder en 6 meses fuera muy bueno, el resultado fuera muy bueno. Entonces uno cuando predice situaciones económicas es para poder actuar desde ya y prepararse por si va a suceder algo malo, estar preparado definitivamente. Y si va a suceder algo bueno, pues tratar de mejorarlo un poquito. Entonces, normalmente las predicciones lo que nos llevan es a poder mirar qué es lo que va a pasar en el futuro. Y miren, por ejemplo, la recesión es prácticamente un hecho, el mercado lo sabe. El tema es si el mercado lo ha descontado o no. ¿Y qué significa descontarse? Descontarse es cuando llega el tema de la recesión. Hola Paola, buenas tardes, ¿cómo estás? Wilson, qué pena. Lo que pasa es que un doctor nos dice que el chat está deshabilitado, entonces quiero confirmar que realmente nos esté funcionando, porque si hay muchas inquietudes, entonces de pronto no nos van a llegar. Entonces sí les agradecemos que por favor nos escriban algo por medio del chat para saber si Sí. está funcionando correctamente. Sí, salúdenme, mándenme un saludo. Wilson, un saludo especial desde, yo no sé qué, un saludo, mándenme un saludito, así como Porque de tú prueba. escribiste y llegó perfecto el mensaje, Ok. pero veo acá, la verdad, ningún asociado que haya escrito Eh, algo. pues puede estar deshabilitado. Manden o un pulgarcito arriba si el chat, por el chat. Ah, Mira que esto bueno, por no. acá me dicen que está deshabilitado, entonces, bueno, déjame, Ah, entonces yo lo organizo, listo. Gracias, Wilson, discúlpame. no, pues de nada, cuando quieras, con todo gusto. Dale, continúa. Vale, ok. Entonces, el tema está en que si se ha descontado o no se ha descontado el tema de la recesión. Y cuando uno se prepara, pues, y llega la recesión, pues uno normalmente lo que dice es, ya estoy preparado, el mercado reacciona, el mercado sube tasas de interés, el mercado sube precios, entonces cuando llega el tema de recesión, pues ya lo que se iba a hacer en el camino ya se hizo. Normalmente el mercado siempre se prepara antes de que sucedan las cosas. Los que no nos preparamos somos nosotros, porque no nos damos cuenta o no tenemos una fuente de información que nos diga exactamente qué es lo que está sucediendo y cómo debo actuar yo ante esas situaciones. ¿Por qué? Porque es que usted es un agente económico. Usted, antes de ser un empleado, empleada, una persona que trabaja por honorarios, por prestación de servicios, usted es un agente económico. Y usted como agente económico se afecta o se beneficia con lo que está pasando hoy en día. Entonces, miren lo que está sucediendo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en las crisis del 2000 que fue tan alta, la crisis del año 2008 que también fue alta, la del 2000 fue muchísimo más alta, lógicamente. Esto pues principalmente por situaciones que pasaron muy puntuales en la economía de Estados Unidos, pero hoy en día, miren por ejemplo año 2020, cómo esto nos afectó y cae un pico muy fuerte en la economía, y esto simplemente lo que refleja es que la economía en Estados Unidos sufrió muchísimo con el tema de la pandemia, cayeron los principales indicadores a nivel mundial y hoy en día están aún mucho más fuertes, están aún mucho más caídos de lo que sucedió en la misma pandemia. Es decir, lo que está pasando hoy en día es más fuerte de lo que sucedió en la pandemia como tal. Pero miremos a ver si el mercado está preparado para este tipo de cosas. Y aquí les muestro unos indicadores, subrayándoles algunas cositas porque quise pues como mostrarles primero. Y miren, la recesión y sus consecuencias. En abril de 2020, acuérdense que el tema de la pandemia fue tema de 2020, marzo, abril, mayo, pero principalmente muy duro, marzo, abril, muy duro. Entonces aquí se vio una caída muy fuerte y hoy lo estamos viendo también en julio 22. Estamos viendo también un tema de una situación de recesión inminente. Estamos viendo cómo la media del mercado se ha superado y Estados Unidos está en una situación de nerviosismo por lo que puede estar pasando. Las utilidades cayeron de las grandes compañías, cayeron las utilidades. Mire, por ejemplo, esto acá. Eso es un tema en el que sí, a nivel global, estas utilidades se fueron al piso. Hoy en día, por ejemplo, vemos que invertir en Estados Unidos no es lo que hay que hacer en este tiempo, y eso es contraproducente, ¿no? ¿Por qué? Porque es que en las economías desarrolladas es donde hay que invertir y es donde hay que tener principalmente temas de inversión, por supuesto, cuando uno va a invertir.
Pero en este momento no hay que hacerlo. En este momento no hay que hacerlo. Es más, hay algunos analistas que dicen que es el momento para invertir. Yo digo, no, no es el momento todavía para invertir. El principal momento para invertir, y lo he dicho en algunos espacios anteriores, fue hace 10 años. Hace 10 años, cuando estábamos viviendo después del tema de la burbuja inmobiliaria y el levantamiento otra vez de la economía de Estados Unidos, ese fue el momento de empezar a invertir en la economía americana. Ahorita, con esta situación de recesión, no. En los momentos de recesión es mejor resguardarse y es mejor ser muy prudente. Hay una diferencia entre la palabra peligro y la palabra riesgo. ¿Ustedes saben la diferencia entre esas dos palabras? Peligro y riesgo, ¿cuál es la diferencia o qué significa la una y qué significa la otra? ¿Alguno quisiera escribirme rápidamente la diferencia entre las dos? De pronto le agradecería a algún asociado o asociada que participe conmigo en esa situación para que participemos. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Para que lo podamos revisar entre todos. Le agradezco, por favor, si alguien lo hace. ¿Sí? Wilson, qué pena, les aclaro que ya el chat está funcionando, ¿listo? ¿El chat ya está funcionando? Perfecto. Sí, ya. Vale. Entonces, diferencia entre la palabra peligro y la palabra riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque de esto vamos a tomar decisiones y lo importante es que usted sepa si lo que hoy está sucediendo es una situación de riesgo o lo que está sucediendo es una situación de peligro. Entonces, para que por favor me ayuden. ¿Hay alguien que haya escrito al respecto, Paula? Nadie. ¿Cómo así? No, dicen que nadie. Por acá tenemos una pregunta, Wilson. Nos dicen, ¿y las personas que están comprando dólares es una buena opción? A ver, ¿quién me pregunta eso? La doctora Maribel Maecha. Doctora Maribel Maecha. A ver, doctora. Este es un momento de altísima volatilidad del dólar. Es un momento de altísima volatilidad y cuando los activos están en altísima volatilidad no hay que meterse, doctora. Si hay una palabra a la que los inversionistas le tenemos miedo es a esa precisamente, volatilidad. Nosotros nos gusta muchísimo el tema de estabilidad. Y cuando un activo se encuentra en volatilidad, no hay que meterse. En este momento, doctora, yo no tengo una una bolita mágica como para decirle qué va a pasar exactamente en el futuro. Pero sí le puedo decir, doctora, qué está pasando, doctora Maribel. Y realmente en este momento coger sus pesos colombianos y trasladarlo a una moneda americana en la que usted tiene una relación de 1 a 4.400 y que después esto se va a estabilizar, porque esto se va a estabilizar, usted va a tener una pérdida. Entonces, en este momento, doctora, si usted va a coger la plata, la va a guardar o va a convertir en dólares la plata y los va a guardar, no es una buena idea. Lo mejor es coger los dólares, si usted lo va a convertir a dólares, y ponerlos en algún mecanismo de inversión. Pero como le acabo de decir, doctora, invertir en este momento en portafolios americanos no es una buena medida, doctora. Así que si va a tener como un tema de ahorros, ok. Si los va a tener como un tema de resguardo, ok. Pero mi recomendación, doctora, en este momento, una pregunta sin tener más detalles, es, doctora, no es una buena medida. ¿Tenemos más preguntas, Paula? Por acá el doctor Andrés Ríos nos dice, peligro es el factor, por ejemplo, el tiburón. El riesgo es la probabilidad que el peligro se concrete, por ejemplo, meterse a nadar en aguas con tiburones. ¿Quién me dice eso? El doctor Andrés Ríos Brand. Bueno, tenle por favor el correo, pídele el correo que le voy a mandar un regalo. Doctor, te voy a mandar un regalo. ¿Vale? Tenlo ahí. Doctor Andrés, por favor, nos comparte su correo. Solo el doctor Andrés, ¿vale? Le va a mandar un regalo. Y le va a gustar, doctor, porque va a ser una herramienta que seguramente le va a servir muchísimo para su vida financiera. Le va a servir muchísimo para proyectar su vida financiera. Entonces, ahí está.
El que me ayude, el que participe, lo premio. Pero es Wilson, pero tenemos exactamente. varios conceptos acá en nuestro Ah, chat. y ahora todos escribieron. Paula, no les esté ayudando. No. A ver, ¿quién más escribió? Cuéntame, a Bueno, ver. el doctor Frank Ospina dice, riesgo es la posibilidad de que algo malo ocurra. Es más bajo que peligro donde la posibilidad es más inminente. Doctor Frank, un saludo especial. No copies el correo de él, que yo lo tengo. Voy a mandar también un regalo, doctor Frank. También le voy a mandar un correo. Un regalito. Se lo voy a mandar de cumpleaños, doctor. Cumpleaños mío, ¿no? Estuve el miércoles pasado de cumpleaños y algunos me felicitaron por el tema de cumpleaños. Así que le voy a mandar un regalito. ¿Alguien más escribió? Ah, bueno, Wilson, desde Comeal, entonces te deseamos un feliz cumpleaños. Esperamos que la hayas pasado súper chévere en ese día. Pero ¿cómo me vas a desear un feliz cumpleaños si ya pasó? Wilson, hasta hoy nos enteramos. Muchas Bueno, gracias, Paula, muy formal. por acá tenemos otro concepto del dolor del doctor Carlos Usquiano. Dice, el peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, Sí, daño a la propiedad y o paralización de un proceso. En sí, cambio, el riesgo es la combinación de una probabilidad y consecuencia fantástico. de no controlar el peligro. Excelente. Tiene también el correo de él, que también le voy a mandar un regalo, ¿vale? Doctor Bueno, Nancy Ustiano, un Zapata, saludo especial. ok, Nancy Zapata nos dice, riesgo, puedo ganar o perder, pero es inseguro. Peligro es no lo haga. Le voy a mandar de todos modos un regalo, doctora. De todos modos, le voy a mandar un regalo, doctora. ¿Vale? Por ayudarme. Muchas gracias. ¿Alguien más? El doctor Gonzalo Echeverri dice, peligro es embarazar a la novia y riesgo que la mujer de uno se dé cuenta. ¿Por qué me imaginé que algo así iba a decir el doctor Gonzalo? No. Yo por qué me imaginé que algo iba a salir así, Dios mío. Doctor Gonzalo, un saludo especial. Muchas gracias por participar. Le enviaré también su regalo, doctor. El doctor Franco Espina dice, riesgo es la posibilidad de que algo ocurra. Perdón, perdón. Discúlpame, discúlpame. Ya, estoy otra vez. Sí, ahí estoy, Paula. Qué pena, más que con semejante intervención, doctor, me saca de foco. Dale. Bueno, el doctor Frank dice, riesgo es la posibilidad de que algo ocurra. Sí, de acuerdo, doctor, al 100%. Eso es, de acuerdo. ¿Hay más intervenciones con respecto a ese tema? ¿A ese punto? No, ya Vale, no muchas tenemos más, gracias. Por Wilson, a ti. supuesto, claro, el peligro es una situación que existe. El peligro es una situación que puede llegar a suceder, mientras el riesgo, estamos hablando ya de unas probabilidades de que suceda. Entonces, se viene una situación de peligro y tenemos que aprender a mitigar ese riesgo, a mitigar el riesgo. Se viene una situación de recesión económica muy, muy fuerte. Esto genera, lógicamente, un peligro para nuestra vida financiera, pero cuando nosotros hablamos de la probabilidad, tenemos que pensarnos en cómo hago para que esto no me golpee tanto, porque créanme que se vienen situaciones bastante fuertes. La OCDE acaba de decirle, y lo mismo el Fondo Monetario Internacional a Colombia, y ven con visto bueno de que en Colombia haya una reforma tributaria, y ahorita les voy a hablar un poquitico de eso, que en la primera reforma tributaria recaudará más o menos 25 billones de pesos. Ahorita les voy a hablar de esto. Y la segunda puede recaudar más o menos 50 billones de pesos. Es decir, estamos hablando que este gobierno como mínimo va a recaudar 75 billones de pesos. Es decir, se vienen unas situaciones en las que debemos estar preparados y revisar cómo hacemos para que nuestro patrimonio, lo que estamos generando hoy en día, lo que estamos conservando hoy en día, lo que estamos, perdón, construyendo hoy en día, lo podamos proteger. Es decir, para que esa situación
tenga un riesgo muy controlado, un riesgo muy calculado, o que nosotros podamos mitigar ese riesgo. Hacia eso quiero que lo podamos revisar ahorita en este contexto de reunión que tenemos hoy. Entonces, el optimismo hoy en día global es muy bajo, es decir, todo el mundo está en un escenario pesimista, todo el mundo está, miren que aún hay más pesimismo ahorita que en la misma pandemia, es que es una cosa impresionante. Hay más pesimismo ahora que en la misma pandemia, hay más pesimismo ahorita que en la misma situación que sucedió en el año 2008. O sea, hoy en día es peor el pesimismo. Es decir, y esto lo que produce es que los mercados se preparan un poquitico más por lo que está sucediendo. Todas estas gráficas e informaciones que les estoy mostrando están soportados con fuentes para que ustedes lo revisen y vean pues que esto no es información que se ha producido solamente por parte de nosotros, sino que hay unas fuentes primarias para que ustedes las puedan analizar. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice que la vivienda no va a caer porque no hay casas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Se dice que la propiedad raíz en Estados Unidos no va a caer. Que ya los planes y proyectos de vivienda están muy vendidos, y eso es cierto, eso es muy cierto. Entonces, es probable que en Estados Unidos no haya un golpe en este momento sobre la propiedad raíz. Es decir, que puede seguir siendo una oportunidad el comprar o adquirir vivienda en Estados Unidos, por supuesto. Sin embargo, por ahí se habla todavía de que los precios de las viviendas es muy probable de que en el corto plazo en Estados Unidos tiendan hacia abajo. Es muy probable. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una subida muy fuerte y en una economía de recesión, pues algunas personas seguramente van a quedarse cortos con el tema de los créditos hipotecarios. Ustedes vieron lo que sucedió en la reunión de la Fed, acaban de subir nuevamente tasas de interés, nuevamente lo acaban de hacer. Las tasas de interés están altísimas y principalmente en temas para créditos hipotecarios. Entonces, al haber poca oferta y poca demanda, pues queremos decir que no va a haber aumento de precios y que no va a caer el tema de la vivienda en Estados Unidos. Entonces, eso es el panorama en este momento en Estados Unidos. Estas son unas gráficas ahí todas raras, pero ya les voy a decir. Esto tiene que ver con el tema de la inflación y esto tiene que ver cómo se han comportado los activos financieros en Estados Unidos. Vuelvo y les digo, ¿por qué les cuento Estados Unidos? Porque necesito que ustedes vean lo que está pasando allá, luego lo que está pasando en Colombia y luego lo que pasará con nosotros, ¿vale? Para que lo tengamos así estructurado. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo el petróleo ha caído, lógicamente, en materia de precios, cayó en algún momento en materia de precios, pero hoy en día repuntó muchísimo. Y vemos cómo el panorama de tema del crudo en Estados Unidos se multiplicó varias veces, se multiplicó. Aquí en Colombia se ha sumado algunos precios, además en julio volvió a aumentar el precio de la gasolina, ahorita les voy a mostrar, pero en Estados Unidos había caído. Acuérdense que en la pandemia llegó a puntos negativos, pero con la subida de tasas de interés por parte de la Fed, lo que se ha buscado, y quiero que veamos bien esto, es que la inflación caiga por debajo del 5% en Estados Unidos. Miren esto, cómo venía la inflación en un 5 anteriormente, un 9%, el pico que está viviendo en este momento es un pico álgido, el que se está viviendo ahorita, retrocedió un poquito con la subida de precios de la tasa de interés, con la subida, perdón, de la tasa de interés por parte de la Fed. Lo que se espera es que haya una caída vertiginosa hasta llegar otra vez por debajo de un 5%, que es lo que se espera que suceda, que caiga por debajo de un 5%, más o menos a un 3, a un 4% como máximo. Entonces, estas son medidas que se esperan, estos son los pronósticos que se tienen en Estados Unidos. Ahora, mañana hay una reunión en Colombia por parte de la Junta Directiva del Ban República. ¿Qué se espera? Subida de tasas de interés otra vez. Se espera otra vez subida de tasas de interés. Si usted me pregunta a mí, Wilson, ¿qué pensás? ¿A cómo puede quedar la tasa de interés en este momento por parte del Banco de la República? Yo les digo al 9%.
Es decir, podemos estar viendo una subida muy fuerte otra vez de las tasas de interés por parte del Banrepública. Otra vez. Y puede otra vez tocar el mismo punto histórico que alcanzó la última, que fue del 1.5. Es muy probable, estamos al 7.5 y podemos estar llegando lógicamente al 9 sin ningún problema. Podemos estar llegando al 9. Así que el mercado está descontando esto. Esperemos a ver, ya les voy a contar. Entonces, factores claves que impactan nuestra economía y las decisiones financieras que debemos de tomar o que podríamos estar pensando. Entonces, al ver este panorama internacional, podemos ver dos elementos claves para nuestro bolsillo como tal, que es lo que más nos interesa. Y es, les decía ahorita, hay variables que son controlables y hay variables que son incontrolables. Y nosotros debemos de pensar en qué podemos controlar y qué definitivamente no podemos controlar. Lo que podemos hacer, hagámoslo. Lo que no podemos hacer, pues preparémonos porque ahí no podemos hacer nada. Entonces, los factores externos, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa con el gobierno nacional? Los factores internos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tipo de situaciones podemos estar haciendo nosotros? Entonces, esto lo que nos dice es, hacia afuera, están sucediendo cantidades de situaciones. ¿Cómo puedo yo leer lo que está pasando afuera para saber qué puedo estar haciendo hoy en día? Entonces, hacia allá es hacia donde quiero que nosotros nos movamos un poquitico. Vamos a mirar ahorita nuestro entorno nacional. La pandemia mundial representó el mayor choque económico y social en la historia de nuestro país, en la historia reciente de Colombia. Afortunadamente, el gobierno tomó algunas medidas rápidas y contundentes frente a este tema y fue como anticíclico, es decir, había poco recaudo y había mucha inversión social. Entonces, como que estábamos al revés en la economía, pero gracias a eso se logró estabilizar el tema social, de cierta forma, aunque hubo una crisis de desempleo en el país muy, muy fuerte, pero se logró de un momento a otro generar un crecimiento económico. Es más, Colombia fue uno de los países que más se recuperó en momentos de pandemia. ¿Qué está pasando entonces con la economía actual? Aquí está un panorama más o menos para que lo podamos ver. El cierre de la economía, pues en temas de pandemia, esto fue un tema hipercrítico. Veníamos en un porcentaje de desarrollo muy, muy importante. La actividad económica estaba funcionando súper bien para los años 2019, pero vimos una caída muy fuerte. El crecimiento de nuestros socios comerciales pues se fue al piso. Si los socios comerciales nuestros se van al piso, pues nosotros pues de una forma u otra pues también nos vamos a ver afectados por esto. Los socios comerciales no caen solitos, se llevan también a los demás, entonces para que lo tengamos en cuenta. El precio del petróleo cayó en temas de pandemia muy, muy fuerte. Esto no es una novedad, pues todo lo pudimos ver. El crecimiento económico de Colombia fue supremamente negativo, supremamente negativo. Lo que sí fue muy bueno es que se recuperó y empezamos a recuperarnos rápidamente. Pero ¿qué pasó con nuestros vecinos? ¿Qué pasó con el crecimiento económico con nuestros vecinos? Pues Colombia cayó al 6.8, pero no fue a los que peor le fue. Por acá están Latinoamérica, Centroamérica, muy, muy golpeado. Por acá está México, por acá está Argentina, por acá está Perú. Es decir, países a los que les fue muy, muy mal. Uno de los que soportó muy bien todo esto fue Brasil. Brasil fue el último en cerrar y hacer temas de confinamiento. Recuerden que Bolsonaro fue criticado muchísimo por esto, pero de cierta forma esto sirvió para que su economía no se cayera tanto. Entonces, pues criticado en su momento, pero cuando ve los datos económicos se ve pues que los datos económicos fueron positivos para el país. En los últimos 20 años, Colombia ha experimentado solamente una crisis económica en los últimos 20 años, al igual que Bolivia, Guatemala, Panamá, Perú, Chile ha tenido 2, Argentina 10 crisis económicas y Venezuela 11 crisis económicas. Entonces nosotros estamos en una, afortunadamente, pero esto no quiere decir de que estamos bien. Esto lo que quiere decir es que pues hemos hecho las cosas con el due diligence, con la mejor diligencia posible, pero
no quiere decir de que estemos exentos hoy en día de que sigan sucediendo cosas a nivel nacional. Supuestos macroeconómicos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, miren acá el tema del PIB para el año 2021 y para el año 2022. Es la MFMP, significa marco fiscal de mediano plazo. Marco fiscal de mediano plazo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la variación real del PIB pues cayó vertiginosamente y miren cómo podemos decir que el PIB era mayor en el 21 que en el 22. Y son cosas que a veces uno como que no entiende y no vamos a cerrar muy bien. ¿Todo esto por qué? Porque se cayó la producción en el país. Hubo una caída de producción muy, muy fuerte. El deflactor del PIB también sufrió una caída y los indicadores empezaron, miren el PIB nominal también, con una caída muy, muy fuerte. La inflación, aunque en el 2022 no era muy alta a principio de año, pues hoy en día estamos viendo la inflación muy, muy disparada, supremamente disparada, y estamos viendo cómo en Colombia prácticamente nuestro ingreso está teniendo unos enemigos y el principal enemigo de nuestro ingreso es la inflación, siempre. O sea, hoy en día es necesario revisar cómo nos podemos blindar de inflación y antes que eso es cómo abrochamos un poquitico el cinturón, porque la forma de blindarnos de inflación no solamente es invirtiendo. Es más, hoy en día yo les recomiendo no invertir en renta variable por este momento, manejar más bien oportunidades de renta fija, el que usted no mueva su dinero, que usted tenga su dinero concentrado, el que si usted tiene en este momento, por ejemplo, portafolios de renta fija como CDTs, téngalos allí, no salga de los CDTs por este tiempo. No ponga su dinero en riesgo. En este momento, compre tranquilidad, no compre rentabilidades, compre tranquilidad. Y la tranquilidad te la da la renta fija. Por ejemplo, los CDTs. Los CDTs son los más comunes. Y hoy en día yo le digo, mire, su principal arma de defensa en este momento es tener este tipo de portafolios. Si usted tiene en este momento cuentas de ahorro, no saque su plata de cuentas de ahorro para tirársela, como le digo, un tema de dólares. No es una buena oportunidad en este tiempo con la relación que hay peso colombiano, precio del dólar. No es una buena opción salir a hacerlo. Es más, varios analistas económicos estaban hablando de precios de dólar a final de año a 5.000. Yo no creo que llegue a suceder eso. Yo particularmente no creo. Yo creo que ya el techo de los 2.600 ya lo tocamos y yo creo que ese era el techo. Yo creo que se va a sostener un poquitico, va a tender a la baja, lógicamente, porque entonces nuestra balanza comercial se va a golpear muchísimo, muchísimo. La balanza comercial, recuerden que la balanza comercial es la diferencia que hay entre las importaciones y las exportaciones. Y Colombia, si estas son las importaciones y estas son las exportaciones, funciona así. Es más lo que nosotros importamos que lo que exportamos. Y si nosotros importamos aún bienes de consumo para la canasta familiar, pues eso significa que la inflación va a crecer muchísimo más en el país. Luego, el sostener precios de dólar muy altos y muy disparados a como están ahorita, significaría que no hay forma de controlar la inflación en el país, ni siquiera elevando tasas de interés. Entonces, es importante de que el Banco de la República seguramente va a tomar más medidas. Una de las medidas es subir tasas de interés. Se acordarán de mí que se van a subir tasas de interés nuevamente con bastantes puntos básicos. Esperemos que no sean tantos. Tengo la fe y la esperanza de que no sean tantos puntos básicos los que se suban, pero todo indica que puede ser 1.5, 1.25 puntos básicos lo que pueda subir otra vez el tema de tasas de interés. Y podamos estar, como les decía ahorita, bordeando el 9% en tasas de interés. ¿Esto qué indica? Que los créditos van a ser un poco más caros. Hay unas recomendaciones que les voy a dar hacia el final para que lo tengamos muy en claro. Recuerden que mi intención es usted. A mí Comedal me contrata para darle recomendaciones a usted muy puntuales y decirles lo que a ustedes les conviene realmente. Lo que ustedes podrían hacer en un momento dado. Entonces,
por ahora tratemos de conservar el dinero, la renta fija es el rey hoy en día, la renta fija manda. Todos, por ejemplo, si usted está en fondos de pensiones voluntarios, ustedes ven que si no mueven ya sus portafolios, ustedes han estado perdiendo plata y no se han dado cuenta. Y han estado perdiendo muchísima plata sin darse cuenta. Algunos están tomando, por ejemplo, beneficios tributarios con fondos de pensiones voluntarias y mandan una plata. Recuerden que ustedes tienen hasta el 40% como tope máximo para poder generar el tema del beneficio tributario, pero si ustedes están en portafolios internacionales o están en renta variable, están perdiendo dinero y no tiene sentido, como me lo decía por ahí unos clientes, el que yo tenga un beneficio tributario tratando de cubrirme de la declaración de renta y por acá esté perdiendo todo. O sea, no tiene sentido eso que están haciendo. Entonces, ojo con esa situación. Si tienen este beneficio tributario, es importantísimo que giren rápidamente hacia un tema de renta fija lo más pronto posible. Si tienen preguntas sobre eso, con todo gusto me las pueden formular. Supuestos macroeconómicos para el año 2020. Entonces, se espera que la industria del comercio sean los principales motores de crecimiento para lo que queda de año. El sector industrial, el sector comercial, usted sabe que Colombia es un país de comerciantes, aquí vivimos del comercio principalmente, no tanto de la industria, vivimos muchísimo del comercio, somos comerciantes, compramos y vendemos todo el tiempo, y eso es lo que mueve la economía, el comprar y vender. La política monetaria menos expansiva es consciente que la brecha se va a cerrar, de pronto la brecha del producto se va a cerrar gradualmente entre oferta y demanda como tal, y el crecimiento va a ser un poquito dinámico, pero menor a lo que estaba sucediendo en el año 2021, impulsado también por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Ustedes saben que se había firmado un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poder dejar que transitaran algunos alimentos y algún tema principalmente de cereales, pero esto ya no está. Así que hay una crisis. El cierre de los suministros de gas por parte de Rusia para Europa es una realidad y esto va a hacer que Europa se estalle definitivamente y eso puede llegar a suceder y todo eso nos va a impactar, definitivamente todo eso. El crecimiento del consumo privado se va a estabilizar en un nivel alto, es decir, como hay recursos o había recursos, va a seguir todavía generando el tema de demanda de productos y servicios todavía. La dinámica favorable de una demanda externa y el turismo podrían también ayudarnos muchísimo, aunque Colombia tiene que trabajar muchísimo en temas en materia de turismo, en materia, por ejemplo, de que seamos un poquito más competitivos y demanden muchísimo más nuestros servicios como tal. Esto es también un tema importantísimo y es cómo se ha movido la economía y cómo se piensa mover en el año 2022. Y miren que el escenario es menor a 2021. Por donde usted lo vea, es menor a 2021. Es decir, tenemos unas expectativas bajitas, definitivamente tenemos expectativas bajitas. Año 2022, finales de año 2022 va a ser un tema fuerte y más a partir del mes de agosto, cuando se posesione el nuevo presidente de los colombianos, por las políticas que se traen, lo que les decía ahorita, el tema de la reforma tributaria. Hay dos situaciones bastante complejas que es importante de que usted las analice. Una de ellas es, para personas que tengan ingresos superiores a 10 millones de pesos, se les va a cargar muchísimo el brazo en el tema de impuestos. Es decir, todos ustedes van a tener un cargo adicional en materia de impuestos por materia de ingresos. Se habla también por parte de la persona que va a ser el nuevo director de la DIAN que los, ¿cómo se llama? Las rentas exentas va a ser máximo de 4 millones de pesos la renta exenta. Esto significa de que ya el tema del 25% no va a aplicar para todo el mundo, no va a aplicar para todo el mundo. Así que hay que mirar detenidamente desde el punto de vista financiero, algunos de ustedes, qué tipo de cosas se pueden hacer. Por ejemplo, les abro por acá un paréntesis y les hablo en voz bajita.
algunos, por ejemplo, podrían mirar como opción ser empresa y otros seguir como persona natural, pero a algunos seguramente les va a tocar pensarse en un tema de empresa. Cierro el paréntesis. 4%, el tema de las rentas exentas, o sea, ya no va a ser para algunos el 25%, y esto va a hacer de que algunos entren en una situación de pagar impuestos muy fuertes, se va a cargar mucho el brazo sobre estos ingresos. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Wilson, tenemos dos inquietudes. Sí. Una de ellas es, el dólar hoy está a 4.429, pero la casa de cambio lo paga a 4.000 pesos. ¿Qué se puede hacer con los dólares que se tienen? ¿En qué se puede invertir desde Colombia para no perder esa diferencia? Bueno, lógicamente las casas de cambio no le van a pagar porque eso es lo que ellos ganan. Es decir, ellos le van a dar menos porque su ganancia es esa, son los 62 pesos. Eh, eh, no, los 462 pesos. Ellos tienen como ese tema de eso es lo que me gano por este tema. Yo les recomiendo, si usted ya compró dólares, si ya los compró, téngalos. ¿Cómo invertir en este momento sus dólares? Lo que pasa es que es muy complicado, vuelvo y le digo, sacar el dinero. Tendría que preguntarle, ¿sus dólares en dónde están? ¿Sus dólares están en moneda física? Es decir, ¿usted tiene los dólares en billetes y monedas o usted los tiene en una cuenta? Porque dependiendo de eso, pues es importante. Si usted lo tiene en billetes y monedas, guárdelos porque no hay nada que hacer. Pienso que si compró dólares fue una medida que debió haber analizado primero, la medida. Lógicamente, pues uno no llora sobre la leche derramada, pero ahorita, si usted los tiene en una cuenta, ¿en dónde los tiene? Si los tiene en el exterior o los tiene, pues lógicamente aquí en Colombia no puede tener cuentas así, porque nuestra moneda es nacional. Para poder abrir cuentas tiene que pensarse en el exterior. Lógicamente, algunas entidades sí lo permiten, pero con montos muy bajitos, pero uno piensa normalmente en el exterior. ¿Qué hacer para no perder la plata? Esperar un poquitico. Yo no le recomiendo lo que uno hace normalmente. ¿Sabes qué es, Paola? Cuando uno tiene dólares, el escoger pesos y cambiarlos a dólares es una estrategia de inversión, Paola. Pero la estrategia no es tener los dólares. La estrategia es tener los dólares y con esos dólares invertirlos en algo, normalmente en el mercado americano o Europa. Para ganar, por ejemplo, si yo compro de pronto algunas acciones, esperar a que las acciones se valoricen y tengo doble ganancia. Me gano la valorización de la acción y me gano en la tasa de cambio. Eso es lo que normalmente uno busca, pero cuando uno compra dólares solo por tenerlos, no es una buena decisión. Bueno, el doctor dice que los tiene en billetes. Doctor, guárdelos. Guárdelos, doctor. No los venda todavía, doctor. O espérese un poquito. Trate de negociar, de buscarse otras casas de cambio. Búsquese otras casas de cambio. Búsquese de pronto oportunidades no solamente en su ciudad, sino de pronto en otras ciudades, a ver si puede conseguir un mejor precio. Pero ahorita las casas de cambio, doctor, están comprando muy bajito porque ellos saben lo que está pasando. O sea, las casas de cambio lo tienen clarísimo, saben lo que está pasando y saben lo que va a pasar. Entonces, para no perder, doctor, nos va a tocar en algún momento convertirlos en un tipo de inversión y moverlos en algo de inversión, doctor. Más adelante podemos ver qué podemos hacer, pero por ahorita téngalos allí, no pierda esa plata, doctor. Bueno, tenemos otra inquietud. Con los cambios que va a hacer el nuevo gobierno en cuanto a los beneficios tributarios, ¿cómo nos podemos blindar ante eso? ¿Quién me pregunta? Dame un segundo, ya te digo el nombre. El doctor David Antonio Mosquera. Doctor David Antonio. Es cierto que, y es clarísimo, que uno debe de cuidarse desde el punto de vista tributario.
es clarísimo, doctor. Cuando uno, doctor David, es agente sujeto en el tema de impuesto de renta, uno tiene que hacer primero algo que se llama una planeación fiscal, doctor. Yo siempre les recomiendo esto, siempre, doctor. Lo que pasa, doctor, es que cuando uno declara renta, uno espera hasta el final a ver qué sucedió y cuánto me toca pagar. Yo siempre le digo, doctor, a la gente que nosotros asesoramos, es haga una planeación fiscal. Porque la planeación fiscal le permite a usted ver de manera anticipada usted qué medidas puede tomar para proteger sus recursos. No mirar su declaración de renta sobre hechos pasados. ¿Qué le recomiendo en materia de beneficios tributarios hasta ahorita? Hasta ahorita es muy bueno el poder usar, por ejemplo, temas de pensión voluntaria, temas de cuentas AFC, el tema de tener temas de salud, por ejemplo, tener créditos de vivienda para descontarse. Estos son beneficios tributarios que le pueden ayudar, pero es importantísimo, doctor, de que usted sepa cuáles son, dependiendo de su situación financiera, cuál de ellos le conviene. Ahora bien, si usted tiene pensión voluntaria, yo le recomiendo que mire qué portafolios tiene, doctor, porque usted pueda que esté tomando un beneficio tributario para pagar menos renta, pero la plata puesta allá está perdiéndose y se está perdiendo rápidamente. Entonces, le recomiendo, doctor, que mire qué portafolios tiene allí, doctor David, qué portafolios tiene usted allí y los gire rápidamente, le dé un cambio y los meta en algunos productos de renta fija o algunos productos que sean cerrados para evitar más desvalorizaciones, doctor. ¿Hay más preguntas? Sí, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes? Ah, no, que perdón, ¿qué entidades permiten ahorrar en dólar o invertir en dólar en el país? Bueno, con Bancolombia usted puede comprar dólares y aperturar cuentas en dólares. Usted lo puede hacer, por supuesto. Usted lo puede hacer hasta con plataformas digitales, apps, usted lo puede hacer. Hay varias en el mercado. Lógicamente, yo sí le recomiendo una cosa. De esto hay demasiadas estafas en temas de apps y todo ese tipo de cosas. Entonces, es mejor que se haga asesorar de usted por qué va a comprar dólares, qué va a hacer con los dólares, cuál es la oportunidad o si no hay oportunidad en la compra de dólares, porque mucha gente está saliendo a hacer eso. Y yo vuelvo y le digo, a mí se me asemeja hoy en día el tema de comprar dólares y salir a comprar dólares como los que salieron a comprar papel higiénico cuando estalló el tema de la pandemia. ¿Por qué están comprando dólares? O sea, ¿cuál es la razón principal? A algunos sí les conviene hacerlos, pero a la gran mayoría no. Entonces uno dice, ¿por qué salieron a comprar dólares por este tiempo? Si el dólar en este momento está en un tema de volatilidad impresionante, incontrolable, principalmente por el tema de la devaluación, es que la devaluación de la moneda nuestra está muy, muy complicado. Hemos perdido un tema de peso de nuestra moneda. Y eso lo que convierte es en una valorización del dólar, por supuesto. Recuerde que el dólar no sube ni baja, es nuestra moneda la que se devalúa o la que tiene un proceso de revaluación. Entonces, revisémoslo bien si nos estamos fortaleciendo, nos estamos debilitando. Yo no le recomiendo en este momento, sin conocer información, sin conocer ningún dato, de salir a comprar dólares. Yo lo que le recomiendo es mire bien el por qué lo va a hacer, porque pueda que tenga usted oportunidades mejores que esa y usted solamente está pensando en comprar dólares. Hay algo que pasa muchísimo y es que a veces uno se deja asesorar de su par y con todo respeto, a veces el par no es experto, ¿sí me entiende? Entonces uno busca a sus pares y los pares a veces no son expertos en este tipo de cosas. Entonces, no salgan a comprar moneda americana si no tienen claro qué van a hacer después con la moneda americana, si la van a invertir o no la van a invertir. Vuelvo y le digo, usted puede abrir una cuenta. Usted abre una cuenta en TD Ameritrade, por ejemplo, que es un canal de inversiones que para mí es de los mejores que hay,
uno compra allí en dólares e invierte, pero usted en qué invierte, en el mercado americano. ¿Y cómo está el mercado americano? Colapsado. Entonces, ¿qué va a pasar con el mercado americano? ¿Va a seguir en un momento de recesión? Entonces, por buscar hacer cosas bien y protegernos acá, estamos haciendo cosas por allá de pronto que nos van a golpear muchísimo más. Lo que le recomiendo es análisis antes de todo, pero si quiere que le dé una plataforma, como le digo, con este banco, usted puede abrir una cuenta en dólares, o si usted quiere una plataforma, TD Ameritrade es una plataforma que le puede ayudar, pero yo no les recomiendo en este momento hacerlo, a menos que tengamos en claro cuál es la situación particular que le está apuntando usted. ¿Vale? ¿Tenemos más preguntas, Paula? No, estamos bien. Wilson, sí tenemos otras preguntas, pero si quieres las dejamos para el final para que de pronto puedas continuar con el proceso de la charla. Vale, ok, dale, vale, por supuesto. Todas las preguntas que tengan, con mucho gusto. Nuevo ciclo económico, hay muchas cosas aquí. Entonces, el crecimiento de la economía para el año 2022, el crecimiento que se espera para el país o el esperado para el país es muy alentador. Lo que se espera es muy alentador. Miren, por ejemplo, ellos qué es lo que dicen acá. Ellos dicen, no, mire, es que mire todo lo que le espera. A ver, cojo este colorcito. Mire, por ejemplo, lo que dice esta entidad, lo que dice esta otra que está aquí, JP Morgan lo que dice, los que menos creen que puede suceder algo son estos que están por acá, pero miren este pensamiento acá tan optimista. Yo pienso que la economía nacional tiene grandes oportunidades de desarrollo, pero no creo que vayan a ser tan altas como las que se están pensando. Yo creo que van a ser mucho más negativas. Miren la OCDE lo que piensa. Estos son pues como el Citigroup lo que piensa también. Algunos son, como les digo, un poquito muy negativos sobre lo que está pasando. Yo pienso que la economía puede estar a un nivel de, sí, de pronto el 6%, puede llegar a un nivel del 6%, pero este tema si se agudiza en Europa va a caer lógicamente. La evolución promedio de lo que piensan los analistas, pues la gran mayoría hablan, como les digo, de un 4.5% normalmente, es lo que se cree que puede llegar a suceder en el país. Hay mucha especulación sobre esto, pero sí, el país va a crecer, lógicamente. El panorama puede ser positivo o negativo dependiendo de las nuevas políticas del nuevo presidente que se viene. Se viene seguramente unos cambios muy fuertes en los modos de producción. Se avecina, por ejemplo, un tema de el desarrollo del agro en el país, el disminuir de pronto algunas actividades como por ejemplo ganadería y todo esto, de pronto se va a sostener o de pronto no va a crecer tanto como ha venido creciendo, pero el tema de la agricultura sí se va a disparar en el país. Luego van a haber de pronto algunas oportunidades de inversión en el campo, por supuesto. Entonces, esto lo que hace es movernos un poquitico la banca y decir que hay cosas que definitivamente van a cambiar y otros que definitivamente no van a cambiar. Factores que podrían llevar a un aumento del crecimiento en este año, entonces está el tema del impacto económico esperado por los días sin IVA. Lógicamente usted sabe que la gente se enloquece y compran lo que no es y con los portafolios que no es los días sin IVA. Afortunadamente pues ya este tema parece que se acaba, porque esto lo único que hace es sacar dinero del bolsillo de los colombianos y llevárselo a las organizaciones internacionales realmente. O sea que el bolsillo, la plata ni siquiera queda aquí, la plata se va para otra parte. Sí, es muy bueno para los hogares colombianos, pero es muy malo para la economía, porque estamos produciendo acá y llevando la plata para otra parte. No estamos produciendo acá y llevándonos la plática para acá, sino sacándola del país. Una menor incidencia en condiciones climáticas, sí, aunque todavía está fuerte el tema del invierno, pues ya se está estabilizando un poquitico. Es más, todavía se espera, hay que esperar el informe el próximo mes de la Agencia Meteorológica de Estados Unidos, a ver si de pronto hay fenómeno del niño para final de año.
Si no hay fenómeno del niño, pues entonces sí va a haber un tema de desarrollo un poquito más impulsado por el tema del agro. Hay una recuperación del mercado laboral, sí, hoy en día se está desarrollando un poquitico más el tema de oportunidades de trabajo, ya las organizaciones están saliendo un poquito más, el tema del comercio está funcionando, entonces esto nos puede ayudar un poquitico más. Se dice que hay un nuevo pico de pandemia que ha llegado, esperemos que no se agudice tanto. Por ejemplo, en algunas ciudades ya se exige en algunos espacios otra vez el tema del tapabocas, otra vez. Esperemos de que esto se supere y que no tengamos una situación complicada otra vez. Esperemos que así sea. Hay un repunte en la producción de petróleo, aunque ustedes ven, por ejemplo, que la política del nuevo gobierno es el tema del fracking y que no haya tema de fracking y que nuestra economía no dependa fundamentalmente del petróleo. Esto tiene implicaciones positivas y negativas, lógicamente es como todo, así que esperemos pues de que a este gobierno le vaya bien. Yo lo que siempre he dicho, sin ser partidista ni nada de ese tipo de cosas, es el que quede que le vaya bien. O sea, no podemos frente a esto simplemente ser partidistas y ya, sino que el que quede le vaya bien. Y siempre lo he pensado, independientemente de la persona que sea elegida como presidente, que le vaya bien. Si le va bien a esa persona, nos irá bien a los colombianos. Si le va mal a esa persona, nos irá mal a todos. Entonces, esperemos con que a este gobierno le vaya bien en sus números y en su estadística. La inflación, lo que es negativo definitivamente, lo que puede frenar un poquitico el tema del crecimiento económico de Colombia es la alta inflación a nivel no solamente nacional, sino también local, sino internacional, perdón. Esa alta inflación frenaría el desarrollo económico del país, por supuesto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las personas naturales y jurídicas vivimos con el crédito y con el crédito tomamos muchas decisiones y el crédito no es malo. Es que la gente se ha dedicado a satanizar la deuda y la deuda no es mala. La deuda es un mecanismo válido y la deuda es buena en la medida en que usted la utilice correctamente. Ya cuando usted la utiliza de la manera que no es, pues ya empieza seguramente a tener consecuencias negativas. Pero la deuda es un motor de desarrollo y la deuda es la que nos ayuda seguramente a poder impulsarnos en muchos proyectos. Es más, usted puede endeudarse para invertir y lógicamente le puede ir muy bien porque usted tiene un capital que lo tiene que pagar, que le sale caro. Sí, pero es que esto es lo que hacen las compañías también. Entonces, uno tiene que aprender también y decir, venga, ¿yo por qué no me endeudo para un capital de trabajo y me meto en un proyecto de inversión? Claro, por supuesto que lo puede hacer. Que tiene que conocer muy bien su proyecto, lo tiene que conocer muy bien. O su portafolio de inversión, si lo conoce, fantástico. Pero la deuda no es mala como tal. Restricciones de la actividad productiva asociadas con el tema de pandemia, por supuesto. Hay algunas actividades que decaen un poquitico. Entonces, por ejemplo, el tema de eventos públicos y todo ese tipo de cosas son actividades que decayeron un poquitico y si se agudiza esta nueva ola de pandemia, se va a agudizar un poquitico más. Nuevos cuellos de botella en minería y construcción. Colombia está en un proceso de minería y la minería está creciendo muchísimo en Colombia, por supuesto. Y eso nos da un lugar de privilegio actualmente. Y es algo que deberíamos aprovechar, el tema de la minería. Entonces, por ejemplo, hoy en día comprar metales o invertirse en metales es una muy buena alternativa. El tener commodities es una muy buena alternativa para la gente. ¿Por qué es buena alternativa? Porque los commodities siempre, por ser irreemplazables, porque la naturaleza del commodity es que es irreemplazable, pues va a ser algo que va a ser muy demandado por parte del consumidor. Entonces, y al ser escasos, algunos commodities pues van a ser mucho más valorados y lógicamente el sector de la construcción. Hoy en día, a utilizar beneficios y todo ese tipo de cosas va a ser muy, muy positivo para nuestra economía, por supuesto. Aquí va el balance fiscal del año 2021, pues que era lo que mostraba. Mostraba un tema de recaudo. Lógicamente, el balance fiscal cayó muchísimo. En el año 2021 cayó muchísimo. ¿Por qué? Porque es que recuerden que con pandemia las empresas vendieron menos, los negocios no funcionaron tanto y hubo un déficit. Y si miramos esto frente al PIB,
pues tenemos en este momento una caída muy, muy fuerte y tenemos una desbalanza interna fiscal en el que si el PIB se cae, lógicamente el recaudo se cae y la economía se va al piso definitivamente. Y es lo que sucedió en el año 2021 y es lo que puede suceder en este año. Entonces, ¿esto puede tirarse para el año 2022? Claro que sí, puede suceder en el año 2022. Entonces, miren, por ejemplo, el recaudo tributario, lo que tiene que ver con nosotros. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Míralo, aquí está principalmente este puntico que está aquí, el tema de renta. Tema de renta para el año 2022, ¿cómo viene siendo? De todo el recaudo que genera la administración de impuestos, 89 billones de pesos salen del bolsillo de las personas naturales y jurídicas a título de renta. Pues aquí está el tema del IVA, los gravámenes, este es el 4 por mil, este es el 4 por mil, los impuestos de timbre, consumo, gasolina, pero mire que el principal recaudo está en el impuesto de renta. Se dice que en Colombia son muy pocas personas las que pagan impuesto de renta, eso es cierto. Son muy pocas personas, pero ¿a qué se debe de que sean muy pocas personas las que paguen impuesto de renta? Aquí se gana muy mal. Aquí en Colombia los salarios son muy malos. Solo el 1% de la población tiene ingresos superiores a 10 millones de pesos. Eso es una realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro país, en materia de salario real, es también muy malo. O sea, tenemos unos ingresos bastante flojos y por eso el recaudo es bastante flojo. Recuerden una cosa es el salario nominal y otra cosa es el salario real. Nominal, lo que usted recibe, lo que a usted le pagan. Real, cuando usted le quita la inflación y cuando usted le quita los impuestos que le pagan, que le cobran. Entonces, eso que le queda a usted es el salario real, lo que realmente tiene usted. Y pueda que usted tenga un contrato por 10 millones de pesos, pero en la realidad usted no recibe 10 millones. Y quítele a eso la inflación. ¿Y eso en cuánto queda? Entonces, los incrementos salariales no deberían ser conforme a temas inflacionarios solamente, sino a tema de todos los agentes económicos que atacan nuestro ingreso, por supuesto, para que haya paridad y no tengamos tantas situaciones. Mire, por ejemplo, aquí, el impuesto de renta. Esto, el recaudo tributario para el año 2022, lo que se tiene pensado, y esto es el marco fiscal para del mediano plazo, y aquí está en tema con respecto al PIB. Con respecto al PIB, la renta que se percibe es de 6.9 con respecto al total, que el total es el 14.2. Quiere decir que el aporte del impuesto de renta es altísimo con respecto de este. Pero todavía, acuérdense que una de las reformas tributarias de Iván Duque, la primera que hizo, la hizo para poder gravar mucho más a las personas naturales que a las personas jurídicas por recomendación de la OCDE. Pero si solamente es el 1% de la población el que gana por encima de 10 millones de pesos, pues no podemos cargarle el brazo solamente a esta población, porque entonces pues vamos a coger la clase media y la clase que está saliendo un poquitico adelante y tirarla hacia abajo, lógicamente. Por eso, lo que se espera con este nuevo gobierno es que este impuesto de renta se suba, pero no solamente con personas que tengan 10 millones de pesos como tal, sino que tengan superiores. Se habla por allí de que va a ser progresivo y que, es más, va a haber un impuesto al patrimonio, se revive los topes que se tenían antes del impuesto del patrimonio de los 1.000 millones de pesos. En el gobierno de Juan Manuel Santos teníamos impuesto al patrimonio de patrimonios por encima de los 1.000 millones de pesos. Con Duque quedó a 5.000 millones de pesos hacia arriba, pero con Petro volverá otra vez seguramente el impuesto por 1.000 millones de pesos por el tema de patrimonio. ¿El impuesto en cuánto está? Está en el 1%. Y, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, el mismo Medellín, pero principalmente Bogotá, 1.000 millones de pesos es 2 apartamentos. Eso es. O un solo apartamento. Un solo apartamento.
Y ya, o sea, es un tema medio complejo donde usted tiene que revisar muy bien con su tributarista si usted hace una revalorización de sus bienes o usted los deja así o usted toma el valor de predial para su bien o lo sube a un nivel comercial o lo deja a nivel catastral o lo deja por el precio de compra. Es decir, estos son análisis que usted debe hacer y que dependen directamente de usted qué va a hacer con el bien. Ojo con esto. Si usted se va a quedar con el bien forever, pues no le haga un proceso de valorización. Pero si usted va a generarse un tema de venta en algún momento, pues es necesario un tema de valorización. Igual sucede con el tema de herencias y todo esto, porque las herencias también entran a pagar impuesto como ganancia ocasional. Así que ojo con todo este tipo de cosas, que estos son decisiones financieras y en algún momento le van a tocar a usted. Entonces, mire el tema del impuesto de renta entonces, cómo nos afecta y cómo podría llegar a afectarnos en el año 2022. La deuda del gobierno nacional es una deuda que es creciente. Recuerden que el país se ha endeudado por este tema de crisis de pandemia, se endeudó muchísimo más y lo que se espera es que se endeude un poco más todavía. Es decir, que crezca el tema del endeudamiento externo. La deuda externa es alarmante en este momento y si crece más el precio del dólar, la deuda externa va a crecer muchísimo más y esto va a comprometer los ingresos de los colombianos. Quiere decir esto de que el gobierno nacional en este momento, el país, debe más del 50% de lo que le ingresa. Esto es una situación de riesgo definitivamente. ¿Puede caer la economía en un default? Sí, pero en este momento no es el caso. En este momento no hemos caído y ojalá esto nunca suceda. Estados Unidos estuvo al borde del default, por supuesto, y es el no poder pagar sus deudas. Afortunadamente salieron del tema, pero eso ya sucedió en algún momento con Estados Unidos y puede volver a suceder si la recesión se agudiza. ¿Qué se dice de la recesión? Devolviéndome un poquitico al tema de Estados Unidos, que la recesión puede ser larga, pero paulatina. Es decir, no va a ser una recesión fuerte, sostenida, sino que va a ser de a poco, pero va a ser larga. Algunos analistas hablan de 2 años, de pronto 3 años, así que invertir en mercado americano no seguirá siendo una buena alternativa, sino en el largo plazo, no en el corto ni mediano. Indicadores económicos, aquí están. ¿Vamos bien, Paola? ¿Hay alguna pregunta? No, todavía no. Sí, tenemos ¿Ninguna? bastantes preguntas. Si quieres, ¿las hacemos ya o las dejamos para el final? Tiremos 2. Ok. Bueno, el doctor Luis Fernando dice, de acuerdo con el panorama macroeconómico, ¿qué piensas sobre poner en operación una IPS? Wow. Doctor, es una gran oportunidad, por supuesto. Cuando usted mira qué está sucediendo, es que el sector salud tuvo un reload, doctor. Si usted se da cuenta, el sector salud estuvo en un punto en el que se estabilizó muchísimo y se quedó así, pero con todos estos temas de pandemia, doctor, el sector tuvo un reload. E invertir o estar invertido en estos momentos en temas de salud es una muy buena estrategia, doctor, por supuesto. Se lo digo hasta ahí nada más, sin conocer ningún detalle, doctor Luis Fernando, sin conocer ningún detalle. Pero simplemente si usted ve la oportunidad de negocio frente a lo que está sucediendo, es que las oportunidades no se dan per se, las oportunidades se dan dependiendo de lo que está sucediendo hoy en día. Y hoy en día el tema de la salud ha generado una relevancia fundamental en este tema y ha tenido un rebote hacia arriba nuevamente. Así que es una muy buena oportunidad, doctor. Paola, hola. Bueno, tenemos una nueva pregunta de la doctora Maribel Maecha. Wilson, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de la economía europea actual por el impacto de Rusia, ¿sí es conveniente aceptar oferta laboral como médico laboral en España? Doctora, usted le hace unas preguntas, pero fuertes, ¿no, doctora? Fuertes. Allá donde está tiene que estarse riendo, porque usted me hace unas preguntas demasiado fuertes, doctora. Eh, Doctora, yo pienso que vale la pena revisar. Por un lado, doctora, hacer un balance, haga un balance
entre el ingreso per cápita. El ingreso per cápita que usted tiene, es decir, quién conforma su grupo familiar, cuántas personas conforman su grupo familiar y cuál será el ingreso que usted va a tener. Eso es el ingreso per cápita. Si a usted le van a pagar cuántos euros, dependiendo de cuántas personas van a vivir de ese ingreso, doctora. Si es usted solita, el ingreso per cápita va a ser muy alto, pero si son 2 o 3 personas o 4 personas, el ingreso per cápita es muy bajito. Entonces, siempre hay que pensarse en ese tipo de cosas. Ahora, el tema de salud en España es muy bien pago. Nosotros tenemos clientes a los que asesoramos desde España y ellos traen euros para convertirlos en pesos y se invierten en pesos. O sea, es una muy buena alternativa, pero para diseñarlo como estrategia financiera. No solamente para vivir, sino como estrategia financiera. Es más, muchas personas, doctora, viven en Estados Unidos y son clientes nuestros internacionales que ganan en dólares e invierten acá en pesos colombianos. Increíble, que se han ido. Además, tenemos unas personas en Japón también. Así que haga primero el análisis de ingreso per cápita, revíselo primero, qué tal le da. Revise cómo es el tema de ingresos-gasto, pero por lo que yo sé, le puede dar, doctora, y puede ser un poquito mejor allá que acá. No me hagas esas preguntas tan difíciles, ¿vale, doctora? Que sean fáciles, por favor, fáciles. ¿Tenemos alguna otra, Paola? Sí, Wilson, tenemos varias, pero como te digo, sí que las dejamos para el final o continúas con el tema. Ya tú me Es que dirás. no quiero quedarme corto en preguntas, me interesa mucho responderles. Hay muchas, Sí, tenemos por ahí muchas. otras 6. Bueno, Tírame dos más. ¿qué plazo recomienda para los CDTs teniendo en cuenta la situación política de Colombia? ¿Qué plazo? Yo les recomiendo, miren, si tiene un CDT, por ejemplo, en este momento, si lo tiene a un año, es buenísimo. Téngalo a un año y háganle después una renovación al CDT para que usted maneje el efecto de interés compuesto. Cuando uno abre un CDT, uno normalmente tiene el dinero allí porque no lo necesita, primero no lo necesita, y es lo mejor que uno debería hacer, sentir que no necesita ese dinero y no incorporar ese dinero a mi economía. Entonces, le recomiendo, téngalo a un año y cuando se le cumpla el plazo, renuévelo completo. No coja la rentabilidad para su bolsillo, sino coja la rentabilidad y hágalo con un nuevo capital. Invirtió 100 pesos, va a recibir 108 pesos. Un ejemplo, 108 pesos va a ser el nuevo CDT. No coja los 8 pesos y se los echa al bolsillo. Entonces, y apertúrelo a un año. Yo les recomiendo que tengamos portafolios de mediano plazo ahorita, pero por la oportunidad, manéjelo así, a menos que usted pueda. Es que el tema de capitalización de interés es muy bueno. Es el tema de convertir mi interés en un nuevo capital es muy, muy bueno. Entonces, piénselo de esta forma, a ver si de pronto le da, pero lo que sí les recomiendo es no saque el portafolio ahorita, no saque sus CDTs. Es más, yo les recomiendo a todos ustedes, y se lo recomiendo haciendo una cuña, perdón que lo haga Paola, no saque el dinero que usted tiene en este momento en la cooperativa para convertirlo en dólares. Se lo recomiendo de verdad, no lo haga. No es una buena alternativa. Y no es porque esté haciendo un favor o algo. Si lo tuvieran en otra entidad, seguramente estaría diciéndoles la misma recomendación. No saque su dinero, no lo ponga a voltear. No ponga a voltear su dinero en este momento. No hay oportunidad en este momento en el mercado. Coger oportunidades fáciles, hoy en día hay muchísimo y ustedes ven, por ejemplo, unos chicos que se llaman hoy en día finfluencer, que son influencers que hablan de temas financieros donde no tienen ni idea de qué están hablando, no saben nada de lo que están diciendo y empiezan a dar recomendaciones y hablan del dinero fácil y hablan de coger la plata y ponerla aquí, ponerla allá, sácale de aquí, sácale de allá. Mire, normalmente, y lo digo con todo respeto, hace poco hice un artículo para la revista Dinero, escribo artículos para la revista Dinero, pues, si le interesa algún día, Paola, para que las consultes. Yo soy escritor de artículos, así que de pronto les mando el link de los artículos que estoy escribiendo para la revista. Hice un análisis sobre ese tipo de cosas y cómo han aumentado muchísimo las estafas por parte de muchos influencers que
recomiendan cosas, pero son para beneficio propio, y es porque les pagan unas comisiones y ese tipo de cosas. Así que ojo con eso, no haga tanto caso, no saque su plata en este tiempo, no la saque, consérvela, deje su dinero allí. Tiene su dinero en cuentas de ahorro. Si quiere, por este tiempo, páselas a un CDT. Si quiere tenerlas productivas, lo que pasa es que el CDT tiene una connotación, es que no tienes la plata a la vista. La cuenta de ahorro sí, y yo prefiero más bien que hagas un análisis de cuánto necesitas en tus ahorros y cuánto necesitas tener blindado en este tiempo, cuánto necesitas. Sí, que de pronto las entidades financieras están ofreciendo de pronto algunas tasas y todo ese tipo de cosas, pero ustedes saben cómo funcionan las entidades financieras. Es más, ¿cuántas entidades financieras les dan charlas como estas y cogen sus rendimientos y los convierten en beneficios para ustedes? Ninguno. Entonces, a veces estamos viendo un puntico o dos punticos de la forma que no es, y estamos viéndolo solamente en términos de números y no lo estamos viendo de la manera real. Entonces, de verdad, créanme, yo les recomiendo que ustedes tengan en este momento una actitud de tranquilidad por encima de una actitud de rentabilidad. Busquen tranquilidad por este tiempo. No busquen tanto rentabilidades a menos que ustedes tengan una oportunidad con activos no tradicionales. Escúcheme bien lo que les estoy diciendo, con activos no tradicionales que les puedan ayudar. De esto les voy a ayudar, les voy a enseñar un poquitico en una próxima, que hay aceleradores y todo este tipo de cosas de rentabilidad. Les voy a enseñar un poquitico en próximos encuentros, pero es importante de que por lo pronto tomemos medidas defensivas. Yo lo estoy haciendo. Es que cuando yo les recomiendo algo es porque yo lo hago primero. Yo en este momento tengo un portafolio que más o menos está compuesto así. Yo tengo varias fuentes de ingresos, se los había dicho en reuniones anteriores, pero mi portafolio de inversión como tal está concentrado en este momento al 80% en buscar tranquilidad, al 80% en buscar tranquilidad. Es decir, no estoy buscando rentabilidad, estoy buscando guardar mi dinero, y créanme, yo soy miembro de una organización que es la ASEF, que es la Asociación Colombiana de Ejecutivos Financieros, en la que nosotros hacemos muchos análisis, e igual en la oficina lo hacemos y decimos, ¿qué hacemos ahorita? ¿Qué hay que hacer? Y nosotros, lógicamente, asesoramos también temas en la bolsa de valores. Y hoy en día no hay oportunidades, hoy en día es mejor comprar tranquilidad. Así que no salgan a moverse de una manera desesperada, mejor asesórense primero, asesórense, no salgan por recomendación de una persona que les dijo, es que yo estoy haciendo esto y es buenísimo, pero ¿y qué tal que eso no le convenga a usted? Entonces, es mejor quedarnos quieticos por este tiempo. Paola. Sí, tenemos un comentario del doctor Luis Úsuga. Él dice, para los que trabajamos en el exterior es tentador invertir dólares en Colombia, principalmente en propiedad raíz, pero la incertidumbre de las nuevas políticas del nuevo gobierno nos atemoriza, sobre todo las políticas tributarias. Sí, doctor Úsuga, tiene toda la razón. Lo que pasa es que la incertidumbre está en todo, doctor. Lo que pasa es que a veces damos por hecho muchísimas cosas, doctor. Entonces uno tiene que revisar, doctor, hasta dónde me van a tocar a mí estas situaciones y hasta dónde no. Invertir desde Estados Unidos en Colombia es muy bueno, pero uno tiene que saber cómo lo hace. Y uno tiene que saber esa inversión, usted que tiene la oportunidad, doctor, es si yo estoy, por ejemplo, invirtiendo en propiedad raíz, ¿hasta dónde puedo tener propiedad raíz o cómo distribuyo mis propiedades en Colombia? Mucha gente de Estados Unidos está invirtiendo acá. Ahora, usted puede hacer algunas cosas, doctor, con ese patrimonio. Usted puede derivarlo en su familia, usted puede colocarlos en una sociedad. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Usted puede crear una inmobiliaria en Colombia y poder tener viviendas para renta. Doctor, es que no se cierra únicamente a que todo va a estar a nombre suyo, entonces usted va a tener un poco de propiedades, entonces me van a cruzar impuesto al patrimonio y voy a pagar un poco de plata. Doctor, hay muchas cosas que podemos hacer. Lo que pasa es que son mañitas, doctor, que pues yo a veces les tiro, pero pues que me gusta mejor hablarlos con ustedes puntualmente y de manera individual, porque pues no quiero que vayan a pensar pues que yo soy un mañoso
que hago cantidades de cosas, pero uno busca la forma de hacer el negocio, por supuesto. Y créame que es una gran oportunidad, doctor. Créame que es una gran oportunidad. Bueno, dejamos entonces las otras preguntitas en la siguiente tanda, ¿vale? Entonces, sí, Paola, la dejemos en la siguiente tanda. Sí, claro que sí, porque Que tenemos siempre me queda haciendo varias falta preguntas. tiempo. Qué cosa tan horrible, siempre. Siempre me queda haciendo falta tiempo, pero no importa. Todas las preguntas que tengan, ahí nos quedamos hasta las 11 de la noche. No, mentira. Ok, proyecciones del dólar. El dólar ha tenido una proyección demasiado fuerte. En el año 2021 tuvo una subida también muy fuerte, pero miren lo que está sucediendo en este año. Miren, a hoy, esto es hoy, 28, cómo va a abrir el 2020, el 28, perdón, cómo va a abrir. El precio de apertura es este, 4.420 va a ser el precio de apertura. ¿Cuál ha sido el máximo? Esto es un máximo histórico, un histórico máximo. Nunca en Colombia se había llegado a un valor de precio del dólar de ese tamaño. Y esto no es efecto solamente de elección del nuevo presidente, esto es efecto de lo que está sucediendo en el mundo entero. Es que hay un ejercicio de evaluación del peso colombiano y esto es impulsado por lo que está sucediendo en este momento a nivel mundial. Es que si una economía desarrollada está en una situación complicada, imagínense una economía emergente. O sea, y que es socio directo, pues. O sea, estamos recibiendo los golpes de frente y vamos a seguir recibiéndolos de frente. Esto ni siquiera es impacto del nuevo presidente, porque algunos habían especulado y han dicho, no, es que con la elección eso es por efecto Petro. No es efecto Petro realmente. Tiene una incidencia, sí, lógicamente, pero esto es un tema de un ejercicio económico a nivel global. Y esto es porque estamos en este momento recibiendo productos que ya están inflados en Estados Unidos por la inflación de Estados Unidos, los traemos para acá y acá llegan no solamente a precios de Estados Unidos, sino más inflados y los recibimos acá muchísimo más caros. Los fertilizantes, lo que yo les decía al principio, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, que tuve una conversación un poquitico corta con Paula y les decía, mire, es que yo fui a mercar hace poco y me fui a espaldas cuando veo que antes mercaba con un valor y ahora con otro llevando lo mismo. Y estoy hablando de frutas y verduras. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? Si aquí cultivamos, sí, pero los fertilizantes no son acá, los fungicidas no son de acá. Entonces, cuando traemos eso, pues eso hay una subida de precios pues impresionante. Entonces, el año lo arrancamos a este precio, el mínimo fue en abril, pero el porcentaje máximo es este y seguimos teniendo unos precios altos y los vamos a tener por un tiempito. Pero yo creo y tengo la confianza de que llegamos al tope. Este me parece que fue el tope y fue el pico. Ahora que espera que se estabilice un poquitico sin bajar a estos precios. No creo que vamos a bajar a estos precios pronto, pero sí, lógicamente vamos a tener un tema de estabilización del precio que rodee los 4.000, 4.300, 4.200 algo, 4.400, más o menos por allí nos vamos a mover. El precio de la gasolina pues, y del diésel, esto se ha disparado definitivamente. Hoy en día, en el mes de julio, se generó una subida de 150 pesos, ubicándose en estos valores por barril en las 13 principales ciudades del país. Así que se siguen ajustando los precios. Afortunadamente, no se están ajustando a precios internacionales todavía, aunque ustedes saben que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo está quebrado en este momento. Ustedes lo saben, lo tienen clarísimo. El Fondo de Estabilización ya no tiene oxígeno. Podríamos ver una subida, escúchenme bien, de aquí a diciembre de más de 700 pesos, de 700 pesos en la subida del precio de nuestro combustible aquí en Colombia. Así que preparen el bolsillo, a caminar un poquitico, a comprar bicicleta, a comprar moto, yo qué sé, pero hay que prepararse a andar menos, pero hay que prepararse definitivamente para esos temas porque se viene una subida mucho más fuerte en temas de petróleo. Miren los indicadores económicos, el dólar, en esto está el día anterior,
ahorita el dato que les pasaba era de hoy. En la VR, la DTF, acuérdense que la DTF es un promedio que se tiene de los CDTs de 90 días, es más o menos lo que se genera y es un precio de referencia. La tasa de desempleo sigue en 2 dígitos, no ha bajado todavía. El índice de precios para el mes de junio siguió elevándose, el índice de precios al consumidor sigue elevándose, el PIB se ha levantado un poquitico, el salario mínimo sigue todavía en 1 millón, no se va a levantar hasta el próximo año, así se nos suba el índice de precios al consumidor, que en algún momento dijeron, esto está elevándose, entonces elevemos esto. Pues no, ustedes saben que esto no va a pasar literalmente y nuestro precio de referencia WTI va a seguir subiendo, esto va a ser una realidad, esto va a seguir subiendo, entonces hay que prepararse un poquitico para todo. ¿Qué hacer y qué no hacer? Muy bien. Se espera que en Colombia la economía crezca un 5% en el 2022, que es lo que yo les decía ahorita. El déficit fiscal que de pronto sea inferior, porque la regla fiscal con la nueva reforma tributaria de pronto se pueda recuperar un poquitico la regla fiscal. El tema, por ejemplo, del escenario actual de la deuda pública se va a aumentar seguramente, se piensa que se va a estabilizar en el 2024, pero por este tiempo se va a aumentar. La deuda bruta va a alcanzar un nivel inferior a lo que se tenía proyectado. Yo no creo tanto en que vaya a disminuir mucho, pero sí de pronto sí va a ser un poquitico menos. El gobierno va a disminuir el tema de deuda, ya no se va a endeudar tanto y va a buscar de pronto frenar un poquitico el impacto de la deuda externa. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos 3 elementos fundamentales que quiero que usted lo tenga muy en cuenta. Nuestro recurso, nuestro dinero, nuestro bolsillito, aquí está nuestro bolsillito. Nuestro bolsillito va a estar afectado o está siempre afectado por 3 elementos que no dependen de nosotros, que son elementos externos que no dependen, que son inmanejables, pero que nosotros desde acá podemos hacer algo. Es decir, hay un peligro, pero el riesgo lo podemos manejar un poquitico, podemos mitigar el impacto, ¿vale? Entonces, tasa impositiva, ¿qué va a pasar con la tasa impositiva? Va a aumentar la tasa impositiva. ¿Qué debemos hacer si la tasa de impuestos nos va a aumentar? ¿Qué tenemos que hacer? Pues por un lado, diversificar el ingreso. Si yo diversifico el ingreso, aunque algunas personas me dicen, Wilson, pero ¿qué chiste hay? Si yo mientras más gano, más impuestos me cobran. Es que es normal, es un tema normal. Lo que pasa es que uno tiene que pensarse en cómo muevo el tema del ingreso y cuáles elementos meto al ingreso aún para poder soportar este impacto del impuesto. Esto se va a disparar bastante, esto nos va a golpear el bolsillo, si no lo golpea hoy, nos lo va a golpear mucho más. Le recomiendo muchísimo que haga definitivamente planeación fiscal. Hoy más que nunca haga un ejercicio de planeación fiscal para que usted pueda hacer algunos análisis. Y vuelvo y le digo, para algunos de ustedes les va a convenir empezar a hacer o analizar un poquitico el convertirse de pronto a una sociedad que se quede como persona natural. Analícenlo, hagan un análisis solamente, analícenlo. Y después con el análisis ustedes tomarán decisiones. Pero importantísimo, los impuestos golpean, el interés golpea, definitivamente las tasas de interés golpean hoy en día. Luego la deuda que usted puede adquirir hoy en día puede ser mucho más cara. ¿Qué les recomiendo? Revisen en este momento si usted está muy endeudado, muy endeudada, cómo hacer una recomposición de pasivos. Siempre les recomiendo una recomposición de pasivos. Busque, por favor, su asesor de confianza en Comedal, a ver si le puede ayudar con un tema de recomposición de pasivos. Hoy, de verdad, más que en algunos escenarios anteriores, y yo nunca le había dicho de pronto esto, acérquese más a su entidad cooperativa, acérquese más, busque sus aliados por este tiempo y mire cómo sus aliados le pueden ayudar. O sea, no tome decisiones usted por sí solo porque se puede equivocar, por usted sola, se puede equivocar. Busque sus aliados. Conozco la entidad como tal y se los digo de verdad, la entidad le puede ayudar muchísimo. Revise cómo están en ese momento sus pasivos, cómo están deudas con otras entidades y mire si usted puede hacer una recomposición de pasivos por este tiempo antes de que siga un tema de subida de tasas de interés. Si tiene tarjetas de crédito en este momento,
busque usarlas no como un medio de financiación, sino como un medio de pagos únicamente, solo como medio de pago, no como un medio de financiación. Y si tienen en este momento usos en tarjetas de crédito, en esos famosos créditos revolventes que las entidades financieras lo quieren llenar a usted, tarjetas de crédito y los créditos rotativos, trate de salir de créditos revolventes en este tiempo y más bien acérquese a su entidad y dígales, venga, ¿cómo recogemos todo esto? Porque las tasas de interés se dispararon, todo el mundo está a tope de tasa de usura y yo necesito hacer algo. Así que acérquese, por favor. Es el momento, como le digo, de unirse a sus socios comerciales como tal. Y la inflación, que este tema sí va a golpearnos muchísimo, las cosas van a salir cada vez más caras. Por este tiempo, el que usted tenga una inflación fuerte hace de que su salario real sea cada vez más bajito. Recuerde que uno le hace caso es al salario real. Este es el que a mí me importa. A mí no me importa tanto el salario nominal, a mí me interesa es el salario real, realmente cuánto está ingresando a mi bolsillo. Y de eso yo cómo lo pongo a funcionar. Es decir, flujo de caja, recomendación fundamental, flujo de caja, más que nada su flujo de caja. Hoy en día su flujo de caja es el rey. Hoy en día, el que usted sepa a qué está llevando su dinero, qué está haciendo con él, es fundamental. Paola, dile por favor, o manda un mensajito por el chat a todos los asociados, todos los que estén conectados ahorita, que te manden. Recuérdame los premios para los que les dije que les iba a dar un regalo por participar, ¿de acuerdo? A ellos les voy a dar un regalo diferente, pero a todos los que están conectados ahorita, manden su correo electrónico y yo les voy a regalar una herramienta de flujo de caja que les va a servir a todos para que puedan organizar sus finanzas y poder mirar cómo pueden encontrar oportunidades de mejoramiento de flujo de caja, ¿vale? A todos les voy a regalar esa herramienta, a todos los que están conectados, ¿vale? Escriban su correo electrónico, déjenlo con Paola. No sé si lo puedes hacer por chat, Paola, o cómo lo puedes recoger, ¿cómo te das cuenta? Sí, el día de mañana descargo toda la información de la plataforma de Zoom. De hecho, cuando ellos se registran, ingresan, se le piden esos datos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, para todos está ese regalo, ¿vale? Para todos. Y para los especiales que participaron, les voy a dar algo más, un regalito mejor, ¿vale? Pero este es Vale, buenísimo. muchas gracias. Vale, vale. Entonces, esto nos va a golpear muchísimo, estos tres elementos. Luego, hay que estar preparado para todo esto, para que el riesgo lo podamos definir. Aquí, ¿qué hacemos? Vuelvo y les digo, una planeación fiscal óptima. Hágase amigo o amiga de su tributarista. Yo siempre les recomiendo, con todo respeto, cuando usted haga su declaración de renta, hágalo con un tributarista. Yo sé que ustedes tienen de pronto algunas alternativas, algunos lo hacen por algunas plataformas, otros lo hacen con el contador de los 100.000 pesos. Yo les digo, mire, esto es un tema de especialidades, esto es un tema de especialistas. Así que hágase una revisión primero de su tema tributario, mire si lo está haciendo bien y después haga una planeación fiscal para blindarse de ese. Tasa de interés, como le digo, acérquese a su principal aliado, el aliado que está ahorita, que como ustedes pueden ver se revierten esos beneficios en cabeza suya para ver qué se puede hacer en estos temas si usted tiene créditos revolventes, que yo le digo, mire, de verdad, por este tiempo no tenga esa categoría de créditos por ahora y si los tiene, busquemos cómo recomponer pasivos. Si estamos por allá con otras obligaciones, busquemos recomponer pasivos por este tiempo. No saque su dinero con alternativas y cosas que le van diciendo, es que haga tal cosa, es que haga tal otra. Mire, busque especialistas también. Yo le recomiendo, si usted no sabe qué hacer realmente por ese tiempo, no haga nada, quédese quieto, quédese quieta. Así de simple. Si uno no sabe qué hacer, no haga nada. Así de simple. Si quiere una asesoría, con todo gusto le podemos ayudar. Claro que sí, le podemos ayudar, pero si no la quiere, mi recomendación, o si no considera que la necesita, mi recomendación en este momento es quédese quieto, quédese quieta. No salga a voltear, no salga a tomar decisiones a la ligera. No coja sus CDTs porque me dicen que los dólares hay que salir a comprar dólares. No coja sus CDTs y salga en este momento porque me están diciendo que tal alternativa en tal plataforma es buenísima, porque este negocio es buenísimo y termina cometiendo errores. Vuelvo y le digo, no salga de la renta fija por ahora, la renta fija es el rey.
no salga, que aquí me dan un puntico, dos punticos, sí, pero mire los costos administrativos que tiene. Eso es lo que a usted no le dicen. Las entidades financieras le pueden ofrecer un puntico, dos punticos más, pero mire que tienen costos administrativos. Miren los costos administrativos. Miren los otros costos ocultos que tienen y usted ni siquiera se da cuenta, sino que esto es como los créditos, ¿no? Usted le ofrecen un crédito en una entidad financiera y usted lo confronta con lo que de pronto le ofrece Comedal y usted le dicen, mire, se los digo porque lo sé, porque a esto me dedico hace mucho tiempo. Entonces las entidades financieras le dicen, no, es que aquí le vamos a dar el 10, un ejemplo, 10%, y usted dice, Comedal me da el 11, no, me sale mejor acá, sí, pero mire las pólizas, mire los seguros, mire los costos ocultos que hay, y seguro que ese de 10 termina en 13, 14, usted ni siquiera se da cuenta, pero le dicen solo 10, porque esa es la tasa de interés, pero con lo otro le aumenta la tasa de interés, así que mucho cuidado con este tipo de cosas. Dos situaciones, la gente hoy en día tiene dos situaciones con las deudas, con su vida financiera. O no sabe qué hacer con las deudas o no sabe qué hacer con el dinero disponible, pero tiene una de dos problemas. Gracias a Dios, la gran mayoría de ustedes tienen este problema. La gran mayoría de ustedes tienen este problema, afortunadamente. Espero que así sea. Entonces, una de ellas es no sé qué hacer con la plata. Vuelvo y le digo, por este tiempo no salga a tomar medidas de inversión en portafolios internacionales. No salga a dolarizar en este momento su dinero, menos en este tiempo. No es una buena decisión por ahora, a menos que el caso puntual suyo lo amerite, pero no es una buena medida. Y miremos más bien alternativas de renta fija. Miremos más bien cómo resguardamos un poquitico. Compremos hoy en día tranquilidad, créanme, es mejor. Preocupaciones en el tiempo. Las preocupaciones en el tiempo, ¿cuáles son? Desde el punto de vista laboral, ¿cómo conservo mi estatus, mi nivel de vida y cómo está amenazado por la situación laboral en el país? La situación, miren, esto es un tema de duda permanente. Por allá el doctor Úsuga decía, es que yo trabajo en Estados Unidos, mando plata aquí y quiero el tema de propiedad raíz, pero el tema del impuesto al patrimonio de pronto o la propiedad raíz puede ser grabada o con el nuevo gobierno, entonces eso me genera de pronto algún tipo de incertidumbre. Sí, pero desde el punto de vista laboral hay una incertidumbre total hoy en día, por supuesto. Es que hoy en día el tema de contratación y más en el tema médico, ustedes lo saben más que yo. Entonces, esto es una preocupación y por eso uno siempre les recomienda, miren, como ustedes tienen dinero disponible, todos ustedes tienen dinero disponible y mucho dinero disponible, hagamos algo, hagamos un proyecto, pongamos alternativas, miramos cómo blindamos tu dinero, miremos cómo puedes desarrollar alternativas que te permitan seguramente tener ingresos hacia el futuro, producto de lo que estás haciendo hoy en día. Yo siempre he dicho, el dinero que ganamos hoy en día es un trampolín para lo que viene, es un trampolín, con él tenemos que hacer cosas para el futuro. Pensarnos en alternativas de negocio, por supuesto. Esto es un acelerador de inversiones, el tema de negocios. Y otra preocupación fundamental que se viene es el tema pensional. ¿Se viene una reforma pensional? Claro que se viene una reforma pensional. Uno de los temas es que el sistema pensional de los fondos privados, según las propuestas del presidente que se viene, va a ser cambiar este régimen y montar un régimen de pilares. Es decir, el sistema pensional tiene en este momento una gran incógnita en el país. Por eso yo les digo siempre, busque usted mismo sus propias opciones pensionales. Es decir, cómo generamos nosotros mismos nuestro propio plan de retiro laboral. Rey, dame un segundito, Paola, dame un segundito. Rey, hoy en día, renta fija. O sea, no hay otra alternativa por ahora. Esto cambia todo el tiempo. No es que lo que yo le esté diciendo hoy va a ser siempre así o va a ser dentro de un mes así o 2 meses, pero por ahora, y por lo que se viene seguramente, el Rey va a ser su renta fija. Perdóneme por ser tan incisivo con lo que digo, pero no se salga de su renta fija. Conserve su renta fija. Hoy en día el 80% de lo que yo tengo hoy en día en portafolios de inversión están en renta fija. Me salí de muchas cosas porque no quería tener un tema de desvalorizaciones y azotarme. Cuando uno
maneja términos financieros en el día a día, uno dice, me estoy azotando es cuando uno tiene unas desvalorizaciones fuertes y no las quiere asumir, eso es azotarse, entonces es mejor comprar un poquitico de tranquilidad, ¿vale? Paola, hola. Bueno, Wilson, tenemos varias inquietudes. Bueno, acá tengo una. El doctor Luis Alfonso dice, ¿es buena opción abrir cuenta en dólares en Panamá? Doctor, en ese tiempo no. Por ese tiempo no, doctor. Si usted me hubiera hecho esta pregunta hace un año, le hubiera dicho sí, pero por ahora no, doctor. Por ahora no. No es. No vale la pena que usted coja sus pesos y deje su plata ya sin hacer absolutamente nada, esperando no sé qué, doctor, y con una tasa de cambio como la que tenemos ahorita. No, doctor, no es. Bueno, Nets. con respecto a las inversiones inmobiliarias en el país y ante la reforma tributaria que se avecina con impuesto al patrimonio y elevación de los prediales, ¿será mejor venderlas? No, 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 no. No y no, o sea, no nos llenemos de nerviosismo. Veamos más bien qué podemos hacer con la propiedad. Es importantísimo que veamos cómo nos va a pegar la reforma tributaria que se viene, cómo nos pega esa reforma tributaria y qué podemos hacer actualmente. No salgamos a tomar medidas sin saber qué es lo que está pasando. Además, porque siempre se puede hacer algo con el tema de la propiedad raíz. Eh, Además, porque el impuesto al patrimonio nos puede golpear en algún momento. Es más, yo también lo pienso, porque yo también tengo inversiones en propiedad raíz, no crea que no. Yo también tengo, pero yo quiero esperar un poquitico y saber qué es lo que va a pasar y cuál es la estrategia que yo voy a asumir para que no me golpee tanto. Y créame que yo voy a tener una estrategia para eso. Y es lo que les recomiendo. Primero pienses en una estrategia, en ver cómo le golpea, pero no salga de sus patrimonios antes de tiempo, no lo haga. ¿Sí? Mets. Teniendo en cuenta la situación política que estamos viviendo, muchas personas están vendiendo sus casas. ¿Lo consideras pertinente? No, 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 desde ningún punto de vista, no haga eso. Yo sé que hay mucho pánico, lo tengo clarísimo que hay mucho pánico y desde el punto de vista económico hay mucho pánico, pero no salgamos a hacer eso, no salgamos a hacer eso. Yo pienso que el deshacernos de nuestros bienes inmuebles, que nos ha costado seguramente, es una decisión difícil, pero veámoslo desde el punto de vista económico. ¿Cómo yo puedo más bien coger mis bienes y desarrollar una estrategia que me permita desmontarme un poquitico de patrimonio? Hay muchas alternativas que son legales para poder hacerlo, pero no salgamos a vender nuestros bienes por ahora. No, desarrollemos primero una estrategia. ¿Sí? Wilson, ¿cuál es la relación entre inflación y desempleo? Algunos analistas plantean que a mayor inflación, menos desempleo y a menor inflación, más desempleo. ¿Cómo se explica esta dicotomía? Así, claro, es que es muy raro, ¿no? Lo que pasa es que la inflación, la subida de precios, implica también de cierta forma que el consumidor lo resiste. El consumidor resiste el tema, o más bien no lo resiste, lo soporta. Soporta al consumidor porque las necesidades están allí. ¿Qué es lo que pasa? La generación de empleo es una actividad de crecimiento industrial y crecimiento por parte de las compañías. Y las compañías, de cierta forma, impulsan a través de la subida también del poder adquisitivo el tema ¿cómo se dice? Por encima de los salarios, el poder adquisitivo por parte de la gente, por parte de los trabajadores. Entonces, el gran problema de la inflación es también el poder adquisitivo. Si el poder adquisitivo sube también a medida que sube la inflación, no hay ningún problema y el crecimiento del empleo continúa. ¿El problema cuál es? Que haya una subida exagerada en la inflación y el poder adquisitivo se acabe. Ahí sí ya hay una situación diferente y ya el desempleo empieza a crecer. ¿Sí? ¿La propiedad raíz en Colombia aún es una buena inversión o estamos en riesgo de burbuja inmobiliaria? Dos de los grandes negocios que han sido tradicionalmente buenísimos y que siguen siendo buenísimos es el sector financiero y la propiedad raíz. Los grandes millonarios de hace un tiempo crearon sus fortunas a través de esto. ¿Cuál es el mejor momento para invertir en propiedad raíz? Ahora.
Ahora, sigue siéndolo, sigue siéndolo. No nos llenemos de pánico, no nos llenemos de miedo, no hagamos cantidades de cosas, esperémonos un poquito. Esperémonos un poquito, pero yo les digo, invertir en propiedad raíz sigue siendo una muy buena alternativa, por supuesto. Wilson, ¿cuál es su opinión sobre la posible eliminación de la intermediación económica de las EPS prevista en la reforma a la salud a ser presentada en 2023? Qué pregunta tan difícil, qué pregunta tan complicada, muy complicada. Sí, lo de las EPS se viene seguramente una realidad, va seguramente a haber un tema de pérdida, de destrucción del empleo frente a esto, por supuesto, va a haber un tema de destrucción del empleo y la no intermediación. Yo pienso que podría ser, por un lado, positiva. Yo pienso que sí. Si uno le pregunta a muchos de ustedes como médicos cómo es el tema de la salud, yo sé que muchos de ustedes dicen que la salud pública es buena, la salud pública es buena. Yo pienso que podría ser positivo en algunas cosas, negativas en otras, pero en las EPS yo pienso a nivel particular que no deberían de desaparecer, lógicamente, porque le da la oportunidad a las personas de elegir y le da la oportunidad de competir. Cuando se acabe, si es que se acaba, yo pienso que no va a ser tan tajante esa situación y espero que no sea así y que vaya a ser más bien un tema un poquito mediano, no tan fuerte, no nos golpee tanto, pero en materia administrativa yo pienso de que podría administrativamente poder traer algunas consecuencias positivas. En la prestación del servicio de pronto no. Créditos con tasa variable, ¿es mejor recomponerlos o dejarlos quietos y esperar? No, de recomponerlos de inmediato. Tasa variable, recompongámonos. ¿Es recomendable vender propiedades ahora o es mejor esperar? Es mejor esperar. Ahorita no. ¿Cuál es el plazo recomendado para la apertura de un CDT? Un año, mínimo un año. Y más ahorita, más ahorita. Todo el mundo está ofreciendo CDTs, todos, hasta las firmas comisionistas de bolsa, las mismas administradores de fondos de pensiones, todo el mundo está volteando a mirar el tema de CDTs porque no hay nada más. Plazo que uno normalmente dice un añito. Listo, Wilson, ya no tenemos más preguntas. Ah, Dios mío, bendito. Me hacen preguntas muy difíciles, muy difíciles, muy complicadas. Trato de ser honesto con ustedes en todas las respuestas. No se carguen conmigo si alguna de las respuestas pues, no va en línea con lo que usted piensa. Se lo digo solamente como asesor financiero. Es más, soy como usted, soy su médico. El médico no le dice al paciente lo que el paciente quiere oír, sino lo que necesita oír. Entonces, no se vaya a cargar conmigo, por favor. Se lo digo con la mejor de las intenciones. Paola, no me queda más que agradecerle, siempre me paso de tiempo. Muchas gracias, todavía están conectados. Les agradezco muchísimo a quienes están allí conectados, doctores, doctoras, un abrazo fuerte. No veo la hora de estar en Comedal personalmente allá en su sede principal en Medellín para poder saludarlos personalmente. Espero que me saluden bien cuando nos veamos, por favor, así le haya respondido como usted no quiere, pero que me salude bien y sé que de pronto nos podemos ver personalmente, ¿vale? Muchas gracias. Doctor Ricardo, muchas gracias por permitirme estar con sus asociados. Doctor Gonzalo Echeverry, un abrazo fuerte, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Comité de Educación, muchas gracias. Ustedes saben que les agradezco profundamente el abrirme este espacio. Espero ser lo más responsable posible con todo esto y cuando me necesiten, ahí estoy.